Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal, Alimento para mi Espíritu. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado La esperanza a la que fuimos llamados. Permítame ir a la palabra de una vez y vayamos al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra del Señor. Esta es una oración que está haciendo Pablo en favor de los efesios que aplica a nuestro tiempo y a nuestras circunstancias. Dice la palabra del Señor. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Quiero que leamos el siguiente versículo. Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La primera parte que nosotros debemos entender en estos dos versículos es que Dios quiere que nosotros entendamos algo, que nosotros seamos capaces de discernir, capaces de comprender, capaces de llevar a nuestro entendimiento lo que Él nos quiere decir. Entonces él habla de algunas cosas que nosotros necesitamos y Pablo lo dice de la siguiente manera, que nosotros debemos tener sabiduría, revelación, conocimiento, entendimiento y saber. 5 cosas menciona Pablo en estos dos versículos que nosotros debemos tener. Es necesario que tengamos estas cosas en nosotros, estas capacidades, para que nosotros podamos dimensionar, para que nosotros podamos conocer en la medida correcta lo que Dios realmente hace por nosotros, por los que creemos en Él. Por eso, pedir sabiduría, revelación, conocimiento, entendimiento y saber es parte de nuestras oraciones. Nosotros tenemos que pedir al Señor que nos ayude a hacer una oración como la que hizo Salomón, pidiéndole al Señor que nos dé todas estas capacidades para poder comprenderlo y conocerlo a Él y poder comprender y entender lo que Él hace por nosotros. Entonces, ¿qué quiere Dios que nosotros entendamos? La palabra dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Para qué nos llamó? ¿Para qué hace todo el plan de salvación? ¿Para qué el sacrificio de Cristo Jesús? ¿Para qué todo lo que nos ha venido enseñando a través de la relación que Él tuvo con el pueblo de Israel y con la relación que Él tiene a través del Espíritu Santo hoy con su iglesia y con nosotros los creyentes? Entonces, Él dice en la palabra, os ha llamado. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia para los santos? Dios quiere que nosotros entendamos en cuál esperanza debemos vivir, a cuál esperanza Él nos llamó. Esa esperanza que tiene que ver con una vida digna de ser vivida como hijos suyos, una esperanza que tiene que ver con la vida en la eternidad, en la presencia de nuestro Señor y de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Que entendamos cuáles son las riquezas que Él nos está dando. Él no está hablando de riquezas en este mundo, no está hablando de las riquezas en este mundo natural, Él está hablando de las riquezas en el reino, en ese reino espiritual a quien Él nos ha llamado. Él quiere que nosotros entendamos por qué la Biblia está dividida en 2 testamentos, porque resulta que esa Biblia representa la herencia. En ella están consignados todos los privilegios, todas las bendiciones y todos los derechos legales que tenemos a una herencia para los santos, dice la palabra, porque nosotros somos llamados a poseer el mundo, somos llamados a vivir en la eternidad, en la gloria, porque somos llamados a que nosotros vivamos una vida con la certeza, como dice él, con la esperanza del entendimiento, y por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé esos 5 elementos, esas 5 capacidades de las que hablábamos en el versículo anterior: sabiduría, revelación, conocimiento y entendimiento y saber, para poder alcanzar a dimensionar
cómo es que Dios nos está ayudando, cómo Dios nos favorece, cómo Dios nos bendice, cuál es la herencia a la que nosotros por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz tenemos derecho. También la palabra en el versículo siguiente dice así, Efesios 1:19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? La palabra nos está diciendo en el versículo 19, capítulo 1 de Efesios, que nosotros con esos 5 elementos de capacidades que le debemos pedir al Señor, tenemos que ser empoderados para entender que el poder de Dios, ese poder que nosotros quizás no dimensionamos, que ese poder de Dios está en favor nuestro. Lo que está diciendo la palabra es que ese poder, esa grandeza de su poder para con nosotros, ese poder opera en favor de nosotros. Ese poder opera en ayuda, en respaldo, en revelación, en sabiduría, en conocimiento, en que la ayuda del Espíritu Santo se traduce en todas aquellas ideas, proyectos y programas en los que seamos capaces primero de vivir en esta vida natural, en una vida digna de ser vivida, una vida digna que represente a los hijos de Dios, pero que ese mismo poder, si usted lee el versículo siguiente, que operó en Cristo, ese poder que resucitó a Cristo es el poder que opera en nosotros, que nos ayuda en la cotidianidad. Nosotros tenemos que orar al Señor y pedir sabiduría, revelación, conocimiento, entendimiento y saber para poder dimensionar, para poder entender lo que Dios hace día a día en nuestra cotidianidad a favor nuestro. Nosotros no estamos huérfanos, nosotros tenemos un Padre, nosotros no estamos solos, tenemos la compañía y la ayuda permanente del Espíritu Santo. Nosotros no estamos dignos de conmiseración o lástima. Nosotros somos dueños del poder más grande y está con nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos que aprender a ver las circunstancias diarias y cotidianas como oportunidades donde se manifieste el poder de Dios. Yo tengo que entender en revelación y en sabiduría que Dios está conmigo, que Dios se manifiesta permanentemente en mi vida, que el Espíritu Santo me ayuda, me guía, me acompaña, que cada día está conmigo, que yo tengo que saber que en la medida que yo trabajo en las cosas del Señor, Cristo me acompaña, Cristo prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Nosotros tenemos que vivir una vida con esperanza, con fe, con confianza, teniendo la certeza, la convicción en nuestra vida que somos hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos que reconocer y entender a cuál esperanza fuimos llamados. Nosotros fuimos llamados a una esperanza de grandeza, a una esperanza de poder, a una esperanza de manifestación de la presencia del Señor en nuestra vida de manera permanente. Nosotros no podemos seguir creyendo que las circunstancias son poderosas, que el enemigo es más poderoso que Dios. Muchos hablan de que del reino de Dios, pero también dice que hay reino de las tinieblas. Permítame corregirle. Nosotros, al leer la Biblia, en ninguna parte hemos encontrado que haya un reino de las tinieblas. Lo único que hemos encontrado en la Biblia es que hay una potestad de las tinieblas. El único reino es el reino de Dios. Entonces nosotros tenemos que vivir con confianza, pedirle al Señor que nos dé el entendimiento, que nos dé la capacidad de saber a dónde fuimos llamados, quiénes somos en este mundo y quiénes seremos en la eternidad, a cuál esperanza Dios nos llamó. Yo le pido, hermano, que usted lea la Biblia pidiéndole al Señor entendimiento, sabiduría, revelación, porque nosotros tenemos que saber que en nosotros opera el poder más grande, ese poder que resucitó a Cristo Jesús, y ese es el poder que nos ayuda permanente y cotidianamente en nuestra vida. Vivamos en confianza, vivamos fe, con la esperanza o reconociendo la esperanza a la que fuimos llamados. Yo le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén
y amén.